50 años. 29 de julio de 1976, la noche de los bastones largos. Hoy se cumplen 50 años de esa atroz cicatriz que tenemos, que no se borra y que siempre vamos a recordar que pueden haber muchos bastones, pero los lápices van a seguir escribiendo y estamos siempre activos. En mi caso soy hija de la dictadura, nací en 1978 con identidad propia, no fui, conociendo quién es mi madre, mi padre, no estoy al igual que mucha gente de mi edad que aún sigue en la nube de no tener su identidad confirmada. Han pasado sucesos bastante escatológicos para las personas que no son argentinas dentro de nuestro país entre el año 1975, 1982, 82. Todo se termina con los pibes de Malvinas, que ahí es donde finaliza el periodo dictatorial que estábamos viviendo en nuestro país. Siempre los jóvenes, siempre las personas, las mentes iluminadas son las que hacen las grandes revoluciones. En este caso se metieron con pibes de un centro de estudiantes de La Plata y otros colegios que se estaban organizando para reclamar sus derechos. Y me pongo a pensar y ver un poco en base a lo que venía hablando, de las cosas que me trae el algoritmo y los discursos y demás. Y me pongo a hacer una autocrítica sobre mi generación, la generación que crecimos en democracia, una democracia débil, donde en mi país primó siempre los gobiernos dictatoriales. Vimos muy pocos gobiernos democráticos en Argentina, mucho menos gobiernos que otorguen un valor hacia todos, un sentido de derecho de pertenencia, de igualdad, de popular, ¿no? El famoso populismo que muchos critican. No, el país no es un país que fue gobernado por populistas. Siempre fueron gobiernos muy duros en sus medidas, salvo Perón, salvo los gobiernos pseudo peronistas de la democracia, salvo Néstor y Cristina, que los pongo aparte. Y estoy mirando un poco a mi generación y siento que es una generación oscura. Agradezco, otro día hablo de los pros y las contras de estudiar de grande, pero agradezco el haberme formado siendo adulta, porque tuve este choque transgeneracional con pibes que podrían ser mis hijos y en algunos casos con pensamientos retrógrados, queriendo vivir una vida que yo la viví porque nací como dije, en los 70, fines de los 70, crecí en los 80 y mi adolescencia fue en los 90, o sea, maravillosa adolescencia. Entonces veo a los jóvenes queriendo anhelar esa independencia tecnológica que teníamos nosotros, siento que hay mucho potencial en los pibes de hoy, pero que a veces lo están desperdiciando por un esnovismo, es decir, absurdo. Y esto lo lleva a replicar discursos que son discursos de odio, que son discursos que son atrasantes, que nos llevan a tener hoy por hoy que lidiar con
reformas laborales que atrasan, reformas que vuelva a entrar el FMI en nuestro territorio, tener un representante que nos pone a los 40 millones de argentinos en la misma bolsa y que el odio, la anti-argentinidad al palo venga de todos lados. Y como argentina, orgullosa de ser argentina, o sea, nada más lindo que mis padres y mi patria. El que no ama a su patria no se ama a sí mismo, no ama la vida, ¿sí? Y entiendo que para otros países esta sensación de pertenencia que tenemos los argentinos sea un poco confusa. Es que nos costó mucho construir esa identidad argentina y creo que por nada del mundo tenemos que dejarla suelta. Y en estos días que empiezan a haber muchas cosas que se vienen a la memoria, ya empezamos con el 24 de marzo, que fueron los 50 años, hoy 29 de julio, y así sucesivamente, recordar a los pibes que son personas que tienen muchos derechos y que no se los tienen que dejar quitar por mentiras vagas, y que el pasado que vivimos nosotros, los adultos, que no nos sentimos adultos, en mi caso no me siento adulta, que no se dejen eclipsar por eso, porque los viejos decimos que todo pasado fue mejor. Nuestro pasado no fue mejor, fue un pasado horrible, porque fue un pasado que crecimos en una democracia niña y ahora está en su fase adolescente. Entonces estoy segura de que de toda esta crisis y de toda esta oscuridad va a surgir algo nuevo, algo lindo, algo creativo. Pero le quiero pedir a la gente de mi generación que, no sea tan cabeza de tacho, por favor, y que recuerde las cosas que nosotros vivimos y que no las repliquen en sus pibes. O sea, costó mucho acceder a ciertas cuestiones de libertad que nosotros no tuvimos. Entonces, seamos amorosos con los pibes y ayudémoslos a que crezcan y que tomen decisiones buenas para nuestro país, que sean sanas las decisiones que toman. Bueno, ahí estoy re orgullosa de haber estudiado de vieja y de ser una profesora vieja que va a estar con pibes que pueden ser mis hijos, mis nietos, no sé. Ay, qué extrema, con nieta, no, por favor, yo soy joven, todavía soy joven.